y nos vamos a ocupar ahora de, a propósito, reformas jubilatorias. Sí, temas que meten miedo también. Sí, bueno, temas que meten miedo. Esto está ocurriendo en la República Oriental del Uruguay con aprobación del Senado y la elevación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Vale la pena recordar también que en Argentina, para los hombres es hoy de 65, para las mujeres es de 60. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más para conocer cómo viene la historia, porque hubo paros, porque hay resistencia, porque veremos cómo avanza en el Congreso. Pero salió, el Senado lo aprobó y estamos en comunicación con Juan Pablo da Costa, colega uruguayo. Muchas gracias por atendernos aquí, Lorena Tosso y Javier Borelli, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para todos, un placer. Igualmente. Bueno, Juan Pablo, a ver, aquí nos enteramos de la noticia, sabíamos también de la resistencia y de las marchas que hubo, pero por supuesto, en crisis en la Argentina y viendo lo que pasa en otros países, nos interesa y mucho. ¿Qué nos podés contar de esta noticia que, bueno, se transforma en ley efectivamente? ¿Será así? ¿Aumenta la edad de jubilación en Uruguay? Sí, exactamente. En el día de ayer, el Senado uruguayo aprobó lo que se ha denominado la reforma de la seguridad social aquí en el Uruguay. Por ende, ya es ley. El presidente de la República la promulgó y se inicia una serie de cambios que serán de todas maneras graduales. Pero lo más importante, lo más relevante, es que la edad jubilatoria pasa de 60 a 65 años, ¿verdad? Eso es como el titular más grande, digamos. Ahora, en ese cambio de edad, digo, recién decía, en Argentina hay una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo es en Uruguay y cómo va a ser ahora? Digo, ¿es para todos a la misma edad o hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? Sí, ya existe una diferencia también, es muy similar al sistema argentino que ustedes mencionaban, y en general la gente se jubila más allá de los 60, ¿no? Depende también del área, porque hay que llegar de cantidad de años para tener causal jubilatoria. Entonces, en los hechos ya mucha gente se jubila pasada los 60 años, ¿no? Y otra trabajando sin jubilación. Lo que sí ahora empieza a funcionar es que por ley, bueno, no se llega a los 60, ¿no? Esto va a ser gradual de todas maneras. Claro. Los nacidos en el año 73 los nacidos en el 73 cuando se jubilen van a aumentar un año más, se van a tener que jubilar a los 61. Bien. Los del 74 con 62 y así sucesivamente hasta llegar a los 65. Es decir, hay una forma gradual, si se quiere, en lo que es el aumento de la edad. Pero obviamente que es una medida antipática, ¿no? Nadie en general quiere trabajar más y eso se refleja en las encuestas. Juan Pablo, más allá de la lógica de que la gente afortunadamente está aumentando su expectativa de vida, económico que tiene que ver con el costo para el Estado de las jubilaciones. Pero veíamos también mucha resistencia. ¿Cómo se convive y cómo es que se llega a esto, a conseguir un consenso para una reforma que es impopular, vamos a decir? Sí, siempre las reformas jubilatorias en el mundo y todo lo que pasa en Francia son impopulares por esto mismo, ¿no? El hecho de aumentar la edad de trabajo ya genera resistencias. Claramente hay un argumento económico, no se sostiene el sistema. En el Uruguay la seguridad social es deficitaria, es decir, el Estado, todos los ciudadanos con sus impuestos tienen que financiar las pasividades, porque solo con los aportes de los trabajadores a las jubilaciones eso no da, está clarísimo. Y varios puntos del PBI se utilizan para esto. Algo hay que hacer. Además, el Uruguay tiene un problema que es la baja natalidad. En pocos años va a ser difícil que cada activo financie un pasivo. Toda esa historia ya la sabemos. Y de alguna manera todos los partidos políticos de Uruguay están de acuerdo con que se necesita esta reforma. La oposición política critica esta reforma en particular, que sale porque el gobierno tiene mayoría en el Parlamento. Costó igual a la interna del oficialismo, porque se hacen los cálculos electorales, porque es una coalición de 5 partidos y hubo aportes de los distintos partidos que conforman el gobierno, pero hubo humo blanco, se llegó a un acuerdo, no es la reforma que quería el gobierno, hay modificaciones, pero se llegó a una reforma y el oficialismo lo celebró, ¿verdad? Juan Pablo, clarísima tu explicación. Muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros para contarnos esta situación que ocurre aquí nomás cerquita y que por supuesto es una mirada que tenemos casi como espejo, ¿no? Porque en la Argentina se ha intentado varias veces hacer una reforma por el momento. Ya está en la campaña, ¿eh? Y sí, ya empezó a aparecer. Gracias por habernos contado lo que sucede allí en Uruguay. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande. Hasta la próxima.